y cualquier cosa después en la otra clase me preguntan. Bueno, vamos a mirar el 20. El 20, interesante. Este es interesante. Bueno, a ver, dice. Sean A y B dos vectores no nulos, muestre o demuestre que el vector B menos el vector proyección de A sobre B es perpendicular al vector A. Después grafique una interpretación geométrica, pero vamos con el demuestre o muestre. Tengo que probar que este vector, ¿sí? No, perdón. Que este vector es perpendicular al vector A. A ver, ¿quién me recuerda la condición de perpendicularidad? Que el producto escalar de A da 0. Muy perfecto. Entonces, dos vectores no nulos. Yo digo, U es perpendicular al vector B, acá lo escribimos de forma genérica, sí, solo sí, U escalar B es 0. Para todo U y B no nulos. Ojo con esto, porque si el vector fuese el vector nulo, te da igual el producto escalar 0, ¿no? Cuidado con esto. Dos vectores no nulos son perpendiculares, sí, solo sí, el producto escalar es 0. Bueno, si yo tengo que mostrar que dos vectores son perpendiculares, entonces puedo justamente mostrar que el producto escalar es 0. Acá tenemos, fíjense, o sea, lo raro, o sea, lo nuevo, mejor dicho, o la dificultad de este problema viene en que de los dos vectores no sé nada. No sé las componentes, no sé los módulos, no tengo gráfico, ni siquiera sé si son vectores del plano o del espacio, si tienen dos o tres componentes, nada. Sé dos vectores no nulos, que los llamo A y B. ¿Cómo muestro que el vector B menos el vector proyección de B sobre la dirección de A, esta resta es un vector? Es perpendicular al vector A. ¿Cómo voy a mostrar esto? Haciendo el producto escalar. Bueno, entonces probemos que este producto escalar entre estos vectores, o sea, el vector diferencia escalar el vector A, debe dar 0. Bueno, probemos esto. Esto es lo que yo tengo que mostrar. Bueno, calculemos este producto escalar. Pero ¿cómo vamos a calcular el producto escalar? Lo puedo hacer por la definición, módulo por módulo, seno del ángulo. ¿Tengo datos? Sé los módulos de los vectores, sé el módulo del vector diferencia, tengo manera de encontrarlos, sé el ángulo que forma el vector diferencia con el vector A. ¿Tengo esos datos? No. Con la definición no tengo nada. Tengo las componentes de los vectores como para encontrar el producto escalar componente a componente, como hicimos en la otra clase. Tampoco. No. Profe, Entonces, una la única pregunta. manera, sí, sí, Ponele el producto escalar de dos vectores iguales te daba el módulo al cuadrado, ¿no?
No, como de dos vectores iguales. Ponele, haces el producto escalar de A y A, de A con A. Ah, sí, sí, Eso te da el módulo de A al cuadrado, ¿no? sí, porque es el módulo de Ah, A listo. por el módulo de A por el coseno de 0 grado. El coseno de 0 es 1, sí. El módulo al cuadrado. Ujú. Pero yo digo, a ver, de todo lo que vimos de producto escalar, nosotros podemos calcular el producto escalar entre dos vectores usando la definición, módulo por el coseno del ángulo. Podemos obtener el producto escalar de los vectores componente a componente, si conozco las componentes de los vectores, y también tengo un montón de propiedades del producto escalar. Bueno, voy a tener que arrancar acá con las propiedades, porque de todas las otras formas no tengo nada. ¿Mm? Y entonces, bueno, vamos con las propiedades. Tengo este vector diferencia escalar el vector A. Bueno, a ver, calculemos con las propiedades. ¿Las tienen por ahí a mano? Busquen propiedades del producto escalar entre dos vectores y las van leyendo. ¿Cuáles son las propiedades del producto escalar? ¿El producto escalar es distributivo con respecto a la suma o a la resta de vectores? Sí, Bueno, usemos la distributiva, entonces me va a quedar B escalar A menos este vector proyección escalar A. Bueno, ¿qué más? ¿Puedo reescribir algo acá? el ¿Cómo? vector proyección de B sobre A. Muy bien. El vector proyección, vamos a reescribirlo. El vector proyección de B sobre la dirección del vector A. Entonces nos Sería el queda producto escalar de B por A B sobre el escalar módulo A, cuadrado de A muy bien, por A, por por A. el vector A. Todo esto Y es el es, vector proyección. Y a esto escalar A, ¿no es cierto? sí, y Lo que otra está entre propiedad, paréntesis es el vector proyección. Sí, era lo mismo que hacer o sea, puedes dejar afuera el escalar que te va a dar B por A sobre, sobre el módulo de A al cuadrado y haces directamente el vector A por el vector A. muy bien. A ver si te entendí. B escalar, para. O sea, es lo mismo, pone que vos tenés alfa por el vector, escalar otro vector, es lo mismo que dejar el alfa afuera y hacer el escalar entre los dos vectores. Claro, entonces acá quedó el módulo al cuadrado, pero me está faltando acá. El módulo de A al cuadrado, y acá puedo hacer A escalar A, que es lo que está diciendo la compañera. Yo puedo dejar este número por acá y después hacer A escalar A. A escalar A. Y como decía la compañera recién, el vector escalar sí mismo es fácil probar que es su módulo al cuadrado, porque esto es módulo de A, qué feo que está escribiendo, módulo de A por módulo del vector A por el coseno del ángulo que forma el vector A con el vector A. O sea, el coseno es 0 grado y el coseno de 0 es 1. Entonces el vector escalar sí mismo, que da el módulo de A por el módulo del vector A, es el módulo del vector A al cuadrado. Esta es una de las propiedades del producto escalar. La reemplazo acá. Menos B escalar A. Esto es todo teoría. Ahí. Y entonces, A escalar A lo reemplazo por el módulo de A al cuadrado. Este número lo simplifico con este número y quedó B escalar A menos B escalar A.
Y entonces ya lo probé, ¿no es cierto? Porque me queda este número menos el mismo número, B escalar A. Y esta resta da 0. Así que probé que efectivamente esos dos vectores son perpendiculares, porque es el producto escalar de dos vectores no nulos, que es igual a 0. ¿Se entendió esto? A ver, volvamos acá. Para probar que estos dos vectores son perpendiculares, tengo que mostrar que el producto escalar entre ellos es 0. Para resolver este producto escalar, hicimos la propiedad distributiva del producto escalar con respecto a la resta entre vectores. Reemplazamos la proyección de un vector sobre otro, el producto escalar entre los vectores, dividido su módulo al cuadrado, por el vector sobre el cual proyecto. Apliqué propiedades acá del producto escalar entre vectores, el número por el producto escalar, asocié otra de las propiedades del producto escalar, el vector escalar sí mismo, que es su módulo al cuadrado. Simplifiqué estos dos números, el módulo del vector al cuadrado, el módulo del vector al cuadrado, pruebo que la diferencia da 0. Listo. Bueno, vamos a hacer acá algunos del 22. Bueno, ¿podemos seguir? Dice, determine si los vectores dados son ortogonales, si hay que ver si son perpendiculares, paralelos o ninguna de las dos cosas. Bueno, en el primero y en el segundo apartado, los vectores los tengo dados por componentes, vectores de R3 o vectores de R2, pero los tengo por componentes. En cambio, en los otros dos tenemos el vector dado en su forma canónica, como combinación lineal de los vectores I, J, K. Vamos a hacer alguno de estos, ya que está para repasar. Si tengo el vector dado en forma canónica, cómo lo escribo por componentes. A ver, vamos a hacer el apartado C. Bueno, a ver, ¿qué componentes tiene el vector A? Las componentes son estos números que multiplican a los versores. Si acá leo el opuesto del versor I, ¿qué número está multiplicando al versor I? -1. Ahí está. Entonces la primera componente es -1, la segunda componente es 2 y la tercera componente es 5. Y el vector B, la primera componente es 3, la segunda es 4 y la tercera es -1. Bueno, entonces ahora que sabemos las componentes de estos vectores, nos preguntamos, ¿el vector A es perpendicular al vector B? Bueno, acá vamos a trabajar la condición de perpendicularidad que vimos recién. Son dos vectores no nulos, si el producto escalar es 0, son perpendiculares. Claro, este es más fácil porque conozco las componentes. Entonces, bueno, directamente calculamos el producto escalar de estos dos vectores componente a componente. No me hagan las cuentas sueltas, ¿eh? Escriben un planteo, así como estamos haciendo acá, todo el desarrollo.
Calculemos el producto escalar componente a componente. Primera por primera, menos 1 por 3, más segunda por segunda, 2 por 4, más tercera componente por tercera componente. Bueno, esto da menos 4, menos 3, más 8, menos 5. Sí, da 0 el producto escalar, ¿no? Entonces Sí. concluyo que el vector A es perpendicular al vector B. Listo. Son perpendiculares, punto. Bueno, vamos a hacer el apartado D. A ver, componentes del vector A. Menos 6 y 4. Componentes del vector B. Menos 3, menos 9, 6. Bueno, Perdón, profe, ¿puedes subir a las consignas un cachito? sí. Pues decimos recién cuál era el C o el A, tipo la consigna. Hay que determinar si los vectores son ortogonales, o sea, perpendiculares, paralelos o ninguna de las dos cosas. No, pero ahí al que hicimos. El cera. Es el C, perdón, ahí está. Hicimos acá, Yo el C. lo había puesto como A, gracias. El C. Bueno, a ver, resuelvan el producto escalar ahora en el apartado D entre esos dos vectores y me dicen si son perpendiculares o no. A ver qué da. Primera por primera, 3 por 2 menos 6. Me da menos 84. Claro. A mí también. 9 por 6, 54. Bueno, les da distinto de 0. Y 6 por 4, menos 24. ¿Así? Sí, Claro, 30. y tampoco parece que sean paralelas. Bueno, entonces Va, como el yo no, producto como escalar, que no ninguna de las dos encuentro cosas. así un alfa para Bueno, que. muy bien. Entonces, si el producto escalar es distinto de 0, con esto concluyo que el vector A no es perpendicular al vector B. Entonces me pregunto, ¿serán paralelos? ¿El vector A es paralelo al vector B? Bueno, si los vectores son paralelos es porque hay uno de ellos que es un múltiplo escalar del otro, o sea que existe un número que multiplicado por un vector me da el otro. O dicho de otra manera, los vectores son paralelos si las componentes son proporcionales. Lo vieron también así, ¿no es cierto? Yo digo, el vector A es paralelo al vector B si, solo si, existe un número alfa tal que el vector A es igual a alfa por B. Si encontramos este número,
o B igual a alfa por A, de cualquiera de las dos maneras. Si encontramos este número es porque un vector es un múltiplo escalar del otro. O lo que es lo mismo, ¿sí? Si a partir de esta igualdad ustedes comparan las componentes, lo que se puede plantear es la proporcionalidad de las componentes, que por ahí cuando lo tenemos así, dado por sus componentes, eso es fácil de chequear. Entonces yo puedo escribir, a ver, las componentes de A sobre la primera componente de A sobre la primera componente de B. Este cociente da menos 2/3. La segunda componente de A sobre la segunda componente de B. Acá cuando simplifico, esto también da menos 2/3, ¿no? Sí. Las dos primeras son proporcionales. Y a ver ahora la tercera con la tercera, menos 4 dividido 6. Cuando simplifico acá, también da 2/3. Ah, sí. ¿Mm? Entonces tienen las componentes proporcionales. Por lo tanto, el vector A es paralelo al vector B. Siempre que dos vectores sean paralelos van a tener las componentes proporcionales. Sí, lo podés sacar a partir de acá, de esta igualdad. Ahora se los escribo. No sé si hicieron, a lo mejor no llegaron a hacer ese desarrollo en la teoría. ¿Todos tomaron nota de esto ya? Sí. Fíjense una cosita, para no usar esta que escribo acá más rápido. Si nosotros, como decíamos antes, ¿no? A paralelo a B, si solo si existe un alfa real, tal que el vector A se escribe como alfa por el vector B. Supongamos, yo para escribir menos, ¿no? Supongamos que pienso en vectores de dos componentes, pero vale lo mismo si fueran vectores de R3. Digo para escribir menos acá y que llame A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2 a las componentes. Entonces esto lo escribiría así. Es lo mismo que está escrito acá. Bueno, entonces ahora multiplico este número por este vector. La primera componente por alfa, la segunda componente por alfa. Y acá que tengo ahora una igualdad entre vectores. Pero bueno, para que estos dos vectores sean iguales, la primera componente tiene que ser igual a la primera componente y la segunda componente del primer vector igual a la segunda componente del segundo, ¿sí o no? Es decir, A sub 1 tendrá que ser igual a alfa por B1. Y la segunda componente, A2, igual a alfa por B2. Bueno, de cada una de estas ecuaciones uno puede encontrar ese número alfa, el que acá la compañera estaba tratando de encontrar, que no sé por qué no lo encontró. De la primera ecuación tengo que alfa es A sub 1 dividido B sub 1, siendo no nulas, ¿no? Las componentes. A1 dividido B1. Y de la segunda ecuación, ese número alfa, el mismo, me queda que es A2 dividido B sub 2. Entonces, si alfa es este cociente A1 dividido B1, pero alfa es A2 dividido B2, acá me queda esta igualdad. ¿Y esto qué es? Es la igualdad de dos razones, de dos cocientes. Y esto es una proporción. Entonces, en definitiva, si son paralelos, las componentes son proporcionales. De acá sale.
Sí, tomen nota de esto porque es importante, ¿eh? Porque en la práctica lo usamos mucho y es rápido. Con esto lo determinan rápidamente si las componentes, si los vectores son paralelos o no. Miran las componentes, dividen, les da lo mismo, o sea que son proporcionales, ya está. ¿Se dan cuenta de dónde viene esto? Sí. Sí. Bueno, entonces hasta acá seguimos con paralelismo. Miren, vamos a hacer el 23. Es bien teórico, ustedes saben, tienen que saber que al profe le gusta tomar estos problemitas así. Ah, no lo puedo copiar acá. Ah, en esta pizarra no. Bah, no importa, voy a seguir usando la otra. No me acordaba. Acá, como el 23, ¿sí? Es bien de teoría. Pero bueno, o sea, hay que aplicar teoría. Seguimos con el tema de la condición de perpendicularidad, pero ahora con otro formato. Yo lo que quiero que vean que los tres problemas, los últimos que hicimos, la teoría que estamos usando es la misma en los tres. Porque acá tuvimos que mostrar, ¿sí?, que estos vectores son perpendiculares. Pero lo pude hacer producto escalar igual a cero usando las propiedades del producto escalar. En este otro, uy, qué torcido que esto quedó. Bueno, no importa. En este otro también tuvimos que mostrar que los vectores son perpendiculares o no, pero como tenía Profe, las componentes, hice el producto componente a componente. Sí, me parece que se ve la pizarra en blanco nomás. No se está viendo lo otro que está mostrando. ahí está todo distinta. Estamos haciendo hasta recién, en todos los problemas usamos condición de perpendicularidad. Solamente que de acuerdo a los datos que tenía, usé las propiedades del producto escalar para mostrar que ese producto escalar daba cero. Acá cuando tenía las componentes de los vectores, hice el producto escalar componente a componente y mostré que daba cero y por eso son perpendiculares. Y en este, en el 23, seguimos. Hay que mostrar, dice, ¿para qué valores de B es un número real, estos vectores son ortogonales? Vamos a llamar, ponerle nombres. A este vamos a llamarlo U, a este vamos a llamarlo V. Entonces, si U escalar B es 0, uy, esto está andando re lerdo. Condición de perpendicularidad. Para U y B no nulos, no me puedo olvidar esto. Bueno, entonces, ¿para qué valores de B el producto escalar de estos dos vectores no nulos es igual a 0? Claro, cuando yo ya digo no nulos, estoy pensando, miren, si B vale 0, acá ya estoy diciendo que el número B no puede ser 0, ¿no? Porque si el número B es 0, el vector B corta sería el vector nulo. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, a ver, vamos a a plantear que el producto escalar entre los dos vectores sea igual a 0. O sea, yo quiero ver para qué valores de B
esto es 0. Con B, uy, qué lerdo que está. Con B distinto de 0. ¿Se entiende por qué acá descarto la posibilidad de que este número sea 0, ¿no es cierto? Si yo reemplazo acá b cuadrado y b por 0, el vector b corta es el vector nulo. Y yo planteo producto escalar igual a 0 de dos vectores no nulos, entonces los vectores son perpendiculares. Acá escribí una cosita que no va. Es U perpendicular a B, si, solo si el producto escalar es 0. Había escrito 2 veces lo mismo, chicos. Ahí. Bueno, obtengamos este producto escalar. Calculémoslo, componente a componente. Menos 6 por B, más B por B cuadrado, más 2 por B. Y esto tiene que dar 0. ¿Para qué valor de B? Resuelvo la ecuación. Menos 6B más 2B, menos 4B, más B por B cuadrado, B cubo. Bueno, acá tengo una ecuación de tercer grado. Los dos términos tienen B. ¿Cómo encuentro para qué valores de B esto da 0? Con las raíces. Muy bien. Busquemos, pienso en el polinomio, busco las raíces, ¿sí? Lo tengo incompleto, puedo factoriar. Saco factor común B. Menos 4 más B cuadrado entonces ahora tengo que la multiplicación esta me tiene que dar 0, o sea, es condición de anulación del producto. Bueno, para que este producto sea 0, esto tiene que ser 0 o esto tiene que ser 0. Pero como B es distinto de 0, la única posibilidad que esta multiplicación de 0 es que 4 menos 4 más B cuadrado sea igual a 0. Y bueno, resuelven esa ecuación. Miren acá, esto todo lo que repasamos de polinomios, B cuadrado igual a 4. Bueno, y si B cuadrado es 4, B igual a más 2 o y menos menos 2. 2. Claro, dos soluciones, cuidado. No se van a olvidar la solución negativa. 2 o menos 2. Entonces, ahora con esto escribamos quiénes son nuestros vectores. Entonces, nosotros tenemos, si el número B es 2, tenemos un par de vectores U y B. El vector U será, reemplazo acá, menos 6, B es 2, menos 6, 2, 2. Y en ese caso, el vector B corta quedó 2, 2, 4, 2. Y en el caso que B sea menos 2, hay que dar las dos posibilidades, ¿no? Porque tiene dos soluciones. Si B es menos 2, entonces tendremos un vector U de componentes menos 6, ahora B es menos 2, 2. Y en este caso, el vector B, que tenía componentes B, o sea, menos 2,
b cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, y b, o sea, menos 2. O sea, ustedes vienen con estos valores de b y reemplazan acá. Bueno, así que para estos números, para 2 y menos 2, tienen 2 pares de vectores que son particulares. Bueno, estamos hasta acá. Sí, sí. Bueno, como no me queda mucho tiempo, ¿ustedes habían avanzado acá en esta práctica hasta producto vectorial y demás? Creo ¿No? que sí, habíamos hecho un par, me parece. Algo de producto vectorial sí. A ver. Espera que quiero ver cuál podemos hacer. Ujú. Bueno, y yo creo que el 40 y 41 se los había subido, no me acuerdo. ¿Usted tiene ahí anotaditos bien qué problemas yo ya les subí resueltos o grabados? No me acuerdo si el 40. No. El O sea, 40 no. no 39. anoté, no tengo anotado yo. Ah, el 39 sí, que era sí, más que nada por la medida. Bueno, podemos hacer el 40. Ya sé que salteo bastante, pero bueno, la idea es que ustedes hagan. ¿M? Y cualquier cosa, la clase que viene me preguntan. A ver, vamos a mirar el 40. Tenemos dos vectores dados por sus componentes. Acá. Dice, a ver, sea Q este vector, S alfa 1, 2, calcule los valores de alfa para que el área del paralelogramo de lados con vectores Q y S bueno, sea igual a raíz cuadrada de 6. Acá es como que voy a tratar de matar varios pájaros de un tiro, porque vamos a hacer algo de producto vectorial e interpretación geométrica. ¿Mm? Tenemos dos vectores. Vamos a hacer un bosquejo. Saben que para esto no hace falta que los representen, pero sí les va a ayudar un bosquejo. Entonces supongamos que este vector sea Q, son los lados de un paralelogramo. El otro vector S hay que buscar para qué valores de alfa el área del paralelogramo que tiene por lados a estos vectores es raíz cuadrada de 6. Bueno, ¿qué recuerdan de esto? ¿Cómo se relaciona el área del paralelogramo o cómo se puede obtener con lo que vieron de vectores? Que es la interpretación geométrica del producto. ¿Es base por altura el área? Sí, bueno, base por altura, pero vos justamente arrancaste de eso, han demostrado, ¿eh? Acá cómo obtenían la altura del paralelogramo, y con eso llegaron a vincularlo con el tema que estamos dando, con los vectores. Interpretación geométrica del producto. Me parece que eso no lo dimos. El producto vectorial. Muy bien, sí. El área
No sé si lo dimos, profe. Yo lo tengo porque estoy recursando nada más. No sé si A lo lo dimos con mejor Pablo. Pablo Yo no se los no, es que no, yo no, no lo di, no lo vimos esto, me parece. pero No, no creo se que los no lo dio. No, no lo dimos. no se los dejó para leer o para demostrar. Seguro se los dejó Lo dejó Pablo. para leer, pero no lo vimos en clase. Ah, no, no. Sí lo dieron. Se los dejó para leer. No se los demostró. Se los dejó para leer. Les digo una cosa. Si se los dejó para leer y para demostrar, estúdienlo. Muy bien para el parcial. Ojo. Bueno, yo voy a usar el resultado de lo que ustedes tienen que leer. Ustedes tienen que leer la aplicación geométrica, o sea, cómo se puede interpretar geométricamente el módulo del producto vectorial. Bueno, se puede demostrar, que es lo que van a leer ustedes, que el módulo del producto vectorial de dos vectores y al producto vectorial lo notaron así. Con la cruz. Bueno, se puede demostrar que el área de este paralelogramo es esos dos vectores. Yo tengo que calcular para qué valor de ese número alfa el área de este paralelogramo es raíz cuadrada de 6. Bueno, calculemos el producto vectorial de estos dos vectores. Sabemos que el producto vectorial da un vector. De ese vector después vamos a calcular su módulo, que es raíz cuadrada de 6, y obtener para qué valor de alfa esto se verifica. Bueno, vamos con estos dos vectores. Algunas cuestiones. Recordemos que el producto vectorial no es conmutativo, ¿no es cierto? El producto vectorial de dos vectores es un vector. Que se obtiene o se puede obtener así. Escribo las componentes, escribo, perdón, la primera fila los versores. Si hago el vector Q vectorial al vector S, primero escribo las componentes del vector Q. Después las componentes del vector S. Teníamos como una regla práctica para encontrar las componentes del producto vectorial. La primera componente, saco, a ver, la primera fila y la primera columna. Y resuelvo la diferencia entre estos productos cruzados. 2 por 2, 4, menos 1 por 3. O sea, hago esto. 4 menos 3. ¿Sí? Este por este menos este por este. 4 menos 3, 1. Acá. La segunda componente es el opuesto del número que obtengo cuando ahora saco. Oh, esperen. No lo puedo borrar fácil acá. Para calcular ahora la segunda componente, quito la primera fila y la segunda columna. Y quedó menos 1, 3, alfa 2. Hago la diferencia de estos productos cruzados. Menos 1 por 2, menos 2. Menos alfa por 3. Y ahora la tercera componente, voy a hacer algo parecido. Van a suprimir la primera fila otra vez y ahora la tercera columna. La primera fila y la tercera columna. Entonces queda este por este, menos 1 por 1, menos 1, menos alfa por 2. ¿Estamos con las cuentas?
Acá tengo las componentes del producto vectorial. Esto da un vector. ¿Mm? Así calculo las componentes. Después vemos las características geométricas. Lo digo, lo que tengo que recordar es que el producto vectorial no es conmutativo, o sea que tengo que poner en orden acá las componentes de cada vector. Si voy a calcular la primera componente, saco la primera fila y la primera columna y hago la diferencia de los productos cruzados. La segunda componente, saco la primera fila y la segunda columna. Hago la diferencia de los productos cruzados y de ese número el opuesto. La tercera componente, saco la primera fila y la tercera columna y hago la diferencia de los productos cruzados. De este vector ahora tenemos que obtener su módulo tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 6. Bueno, escribamos módulo de un vector, eso lo dimos al principio. ¿Cómo se obtiene el módulo de un vector? La primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, esto ya lo puedo mejorar, ¿no? Para que me quede 2 más 3 alfa, con este signo menos adelante. Eso va a quedar 2 más 3 por alfa al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, de todo eso su raíz cuadrada. Este número tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 6, que es el dato del área del paralelogramo. Entonces, calculo el producto vectorial, tengo sus componentes, busco el módulo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y bueno, ahora tengo que resolver esta ecuación. Que sí, es trabajoso, pero acá tengo que hacer todos los cuadrados de los binomios. Nadie va a ser propiedad distributiva, ¿no es cierto? Porque la potenciación no es distributiva con respecto a la suma ni a la resta. Acá va el cuadrado del binomio, ¿sí o no? Entonces, acá, estas raíces las puedo volar. Vamos con los cuadrados. 1 más. El cuadrado más. Ay, tengo mala conexión y se me está escribiendo requete mal, chicos. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. 12 alfa. Más el segundo término, 3 alfa al cuadrado, me queda 9 alfa cuadrado. Más, y ahora lo mismo, 1 al cuadrado, más el doble de este por este. Recording stopped. Recording in progress. ¿Estaban? ¿Se escucha, chicos? Se había cortado. No, se había Ahora cortado sí. todo. Se había cortado. Pero ahora se escucha. Sí, ahí va. No sé cuándo se cortó, pero bueno, estaba sumando acá, hice los cuadrados de los binomios y sumando los términos semejantes. 9 más 4, 13 alfa cuadrado, 12 alfa más 4 alfa, 16 alfa, si me están dando mal esto. Profe, no Más, y No vamos estás con... compartiendo, profe. Ah, se fue a compartir. Claro. Acá. Ahí está.
Y sumamos ahora 1 más 4, 5, 6. Bueno, creo que esto va ahí. ¿Mm? Bueno. Me queda una ecuación de segundo grado completa. 6 menos 6, 0. O sea que acá quedó 13 alfa cuadrado más 16 alfa igual 0. Y ahora tengo que resolver esa ecuación. Bueno. Y entonces, ¿cómo encontramos cuáles son los valores de alfa? Puedes sacar alfa como factor común y ahí Ahí tenés que está. alfa va a ser 0 y otro va a ser menos 16 tercios. Muy bien. Muy bien. Saco alfa factor común, si me queda una cuadrática incompleta, entonces como hicimos antes con el factoreo, salgo adelante acá. Alfa 13. Oh. Igual a 0. Está crispando los nervios esto. Así que esto es 0 o esto es 0. Así que tendremos o alfa es 0 o es igual a menos 16 tercios. Son los dos números. Ahí está. Porque para que este producto sea 0, o esto es 0 o esto es 0. Así que resuelven ahí las dos ecuaciones. Bueno, son los dos números para los cuales estos dos vectores determinan un paralelogramo que el área vale raíz cuadrada de 6. Me parece que se nos volvió a cortar. No, no, ahí se escucha. Ah, bueno. Profe, Bueno, yo los tengo que... Sí, perdón, si tenés un minutito más, sí, ¿me decime, hijo. puedes explicar así medio rápido que no terminé de comprender cuando haces el producto El vectorial. vectorial? Sí, Sí, con las columnas, que para sacar las sí, componentes. sí, sí. Mira, voy a agarrar otra pizarra que me está funcionando mejor todavía. Bien, te comparto esto. O fíjate, a ver, suponete que, bueno, o el mismo que estábamos haciendo. A ver, díctanme las componentes de los vectores. Tenés menos S y 1, Q eran, ¿no? sí, Q vectorial S. Entonces, escribís los versores y JK en la primera fila. Y después tenemos las componentes del vector Q, menos 1, 2 y 3. 2 y 3. Y las de S, Alfa, 1 y 2. alfa, 1 y 2. Bueno, el producto vectorial de dos vectores te da un vector. Otra cosa que omití decir antes, ojo, porque este producto vectorial, esta operación es una operación definida en R3, son vectores del espacio. ¿Sí? El producto vectorial se calcula para vectores de R3. Bueno, así que acá vamos a obtener un vector, o sea, vamos a ver cuáles son sus componentes.
¿Cómo las obtengo las componentes? Bueno, la primera componente, vos suprimís la primera fila, por ahora como si fuese una regla práctica, la primera fila y la primera columna, y te queda este cuadro de números, acá, si mirás eso, y haces este por este menos este por este, 2 por 2 menos 1 por 3, coma. Después vas y mirás, ahora para calcular, a ver si me borra ahí está. Para calcular ahora la segunda componente, tapás la primera fila y suprimís la segunda columna, porque voy a calcular la segunda componente. La segunda componente es el opuesto del número que obtenés cuando ahora haces este por este menos este por este. O sea, otra vez mirás este cuadrito de números, no mires la segunda columna, te quedó el cuadrito menos 1, 3, alfa 2. Este por este menos este por este. Menos 1 por 2 menos alfa por 3. De ese número vas a calcular su opuesto. Y por último, para calcular la tercera componente, solo yo te voy a tener que borrar acá, esta la saco, y voy a mirar, si voy a calcular la tercera componente, sacás la primera fila y ahora la tercera columna, y te queda este cuadro de números, menos 1, 2, alfa 1, este por este menos este por este, menos 1 por 1, menos alfa por 2. Cuando lo pasás en limpio, acá te queda 4 menos 3, 1. Acá me quedó menos 2 menos 3 alfa, así que su opuesto es 2 más 3 alfa. Y 1 por menos 1, menos 2 alfa. Y estas son las componentes del producto escalar, del producto vectorial entre Q y el vector S. Después nosotros en este ejercicio tuvimos que buscar el módulo de este vector. Cuando hiciste el módulo, ya está, porque es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. ¿Te ubicás ahora acá con el producto vectorial? Sí, ya me quedó claro. Gracias. Donde hay que tener mucho cuidado es acá. Cuando buscan la segunda componente, es el opuesto del número que obtengo cuando sacan la segunda columna y hacen este por este menos este por este. De ese resultado, su opuesto. Yo tuve que poner paréntesis acá porque no encontraba un número. Esto me da una expresión algebraica, esto me da menos 1 menos 3 alfa. Y de ese número, su opuesto. Ahí está. Bueno, gracias, profe. Bueno, Nos vemos. listo. A ver, ¿qué más? Vamos acá de compartir. Bueno, yo los voy a dejar ahora acá. Recording Y stopped. la clase que viene, algunas cosas de esta práctica vamos a retomar. Yo lo que espero es que ustedes en la semana avancen con la práctica hasta el final. Hay que darle duro y parejo con la última parte de producto vectorial, interpretación geométrica. Yo hice estos dos que no los estaban resueltos y los otros se los compartí en los videos explicativos, pero bueno, hay que sentarse a resolver. Vamos a hacer la clase que viene alguno de producto vectorial o algo así que tenga algo más de teoría, con propiedades y demás, vamos a apuntar algunos. Y ustedes ya están avanzados en la teoría de recta en el plano, ¿no es cierto? Sí, arrancamos el martes pasado. Claro. Profe, esta clase grabada, Ustedes- ¿dónde la encontramos? Que decía que la estabas grabando. Miren que les dije que no las iba a grabar más, pero bueno, al final algo estoy grabando. Sí, te pregunto porque vi que la estabas grabando. Está bien, está bien. Y en también lo sube al Classroom, lo que era la primera clase grabada.
¿La vieron? Díganme que sí. ¿Dónde tienen práctica de vectores? En esa pestaña en el Classroom. A ver acá. Andate a la pestaña del Classroom y ahí vas a encontrar todo lo que te puse de vectores. Así que hoy haré lo mismo, ¿no? Yo en vez de hacerlo clase a clase, para que no se les arme tanto lío, me parece que voy a hacer así este año. A ver, espera, esto es la 002. La estoy mirando acá, trabajo en clase. Bueno, el que quiere se puede ir, ¿eh? Bueno, yo me voy yendo que Sí, está el sí. laboratorio